Bueno, primero compartirles la inmensa alegría de poder participar de este congreso. Como bien recién nos contaban, tuve la gracia de poder participar en un congreso en mayo, un retiro que armábamos para la parroquia San Pedro Apóstol, y bueno, compartir con peregrinos del amor, la Eucaristía, la adoración eucarística, el rosario. Fue una experiencia realmente hermosa de compartir. Y cuando me hicieron la invitación para poder hablar sobre el rosario, la verdad que me sorprendió y me alegró mucho, porque realmente la Virgen María y el Santo Rosario han tenido una gran importancia en mi vida sacerdotal y pastoral. Quiero compartir solamente algunos testimonios de esto y después entrar ya en el tema de lo que quiero compartir hoy con ustedes. Lo primero que recuerdo, así con mucha fuerza, si bien he intentado mucho tiempo rezar el rosario, intentar tener como un camino de compromiso con el rosario, me costaba mucho. En el 2010 tuve la gracia de viajar al santuario de Guadalupe, en México. De allí sentí la invitación de la Virgen a que pudiera rezar el rosario todos los días. Lo primero que me vino interiormente fue decir, madre, pero lo he intentado tantas veces. Pero antes de decirle eso, surgió decirle, madre, si vos lo pedís, dame la gracia de poder rezarlo. Y la verdad que tengo que reconocer que ha sido una gracia. Sí, es cierto que no siempre se ha podido dar, muchas veces yo he sido el inconveniente para poder rezar el rosario, pero ha sido una gracia inmensa de poder rezarlo. En algunos momentos recuerdo llegar tarde de la noche, no haberlo rezado, y salir a caminar, ¿no? Por la plaza, estaba en la parroquia San Antonio de Padua, tenía la plaza allí enfrente, salía a caminar por la plaza y rezar allí el rosario. La verdad que ha sido una gracia inmensa esta del rosario. Y también a lo largo de la tarea pastoral que me ha tocado llevar adelante y que hemos compartido con algunas personas, el rosario ha sido una verdadera gracia. Hemos tenido la posibilidad, especialmente el año pasado, de acercarnos a una plaza importante de nuestra ciudad, donde se llevaba a cabo la campaña de defensa del no nacido, e ir allí a rezar el rosario. Recuerdo una oportunidad que fue realmente una intervención de la Santísima Virgen. Nosotros nos poníamos allí en un espacio de la plaza, que generalmente estábamos solos en ese espacio, la gente pasaba y demás, pero ese día jueves, habían convocado un grupo de mujeres feministas a una movilización y a una marcha. Habían grupos feministas que son realmente fuertes, ¿no? Es más, un policía se acercó para decirnos que levantáramos todo y nos fuéramos, porque corría riesgo nuestra vida. Son grupos que tienen una fuerza muy grande. Y estábamos rezando el rosario, y rezábamos el rosario, se acercaba este grupo de feministas, sacaban fotos, filmaban, pero no tuvimos ningún tipo de agresión. Terminamos de rezar el rosario, desarmamos allí lo que teníamos puesto, incluso una imagen de la Virgen sobre la mesita, usamos todo y terminamos allí. No queríamos ser ningún objeto de manifestación o de provocar esta situación, ¿no?, con ellas. Pero estuvimos protegidos, sentimos eso, estábamos protegidos por la Santísima Virgen. No tuvimos ningún tipo de agresión hasta que terminamos de rezar allí el rosario. Y lo otro, bueno, ha sido a lo largo de la vida, de poder rezar el rosario con otras personas, la gracia más grande y más hermosa, ¿no? Más allá de rezarlo personalmente, de rezarlo con otros ha sido una verdadera gracia. Cuando me invitaban a este congreso, una de las cosas que pensé fue hablar de este libro, que ya algunos de los sacerdotes que han estado antes también lo han nombrado, que es este libro de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el Rosario de la Virgen María, esta carta apostólica, que nos habla del rosario. La verdad que en algunas oportunidades que he tenido de compartir sobre el rosario con algunas personas, he tomado este texto porque tiene una riqueza muy grande. Y la riqueza, aparte de todo lo que dice, es porque viene de manos de uno de nuestros papas, un papa muy querido, como ha sido Juan Pablo II, y un santo, ¿no? Un santo papa que ha estado y que ha acompañado el camino de la Iglesia. Más, en su escudo episcopal, en su escudo pontifical, que llevaba esto, totus tu, ¿no? Todo tuyo, haciendo referencia a esta entrega total de su vida y de su pontificado a María. Así que bueno, desde allí quiero compartir algunas líneas, quiero
quiero compartir el testimonio y las líneas de este santo Papa que nos ha dejado esta hermosa carta para animarnos, fortalecernos en la oración del rosario, especialmente, como él lo va a decir, en estos tiempos. Si bien la carta de Juan Pablo II del año 2002, él estaba allí invitándonos al año del rosario, ¿se acuerdan? De octubre de 2002 a octubre de 2003, ¿sí? Pero tiene una actualidad este texto, esta carta, increíble. Así que bueno, hoy también este fin de semana, así como una anécdota, quiero contarles, lo que también me sorprendió, estamos celebrando a la patrona de Mendoza, que es nada más y nada menos que Nuestra Señora del Rosario. Así que bueno, como las coincidencias no existen, sino las diosidencias, siento que bueno, es una invitación hermosa que nos está haciendo la Madre a renovarnos en esta gracia del Santo Rosario. Voy a poner una imagen de ella. Yo quisiera que mientras voy compartiendo estas líneas, no me vean a mí, sino que la vean a ella, porque es sobre ella, sobre este misterio, sobre esto que ella le pidió. Nos remontamos al origen del Rosario, a Santo Domingo, Guzmán, en el año 1214, cuando la Virgen le pidió de poder rezarlo, pero tantos santos en la historia que han vivido esto y que lo han rezado. Así que, bueno, vamos a poner esta imagen de María y los quiero invitar a que podamos poner allí en manos de ella esta charla, este momento. Vamos a empezar rezando, les pido que nos unamos en esta oración diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ahora sí comienzo entonces con este texto realmente hermoso que Juan Pablo II, cuando escribió esta carta apostólica, lo dividió de esta manera: una introducción, hablando sobre los romanos pontífices y el rosario, las objeciones que a veces han surgido, el rosario como una vía de contemplación, oración por la paz y la familia, y esta invitación que nos hace Jesús en el Evangelio: ahí tienes a tu madre. El capítulo primero habla de contemplar a Cristo con María. El capítulo segundo, los misterios de Cristo, misterios de la Madre. Capítulo tercero, tomado de aquel texto de San Pablo: para mí la vida es Cristo, como una invitación a que podamos asimilar el misterio de Cristo a través de la oración del Santo Rosario. Y una conclusión con una invitación a renovar este deseo que tiene el Papa de que el Rosario vuelva a ser una oración de la familia, una oración de las comunidades y sobre todo, de una manera bien expuesta, una oración de los jóvenes. Comienza el Papa diciendo: en su sencillez y profundidad sigue siendo una oración de gran significado el Rosario, destinada a producir frutos de santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristiano que no ha perdido nada de la novedad de los orígenes, para anunciar y proclamar a Cristo al mundo como Señor y Salvador, el camino, la verdad y la vida. El fin de la historia humana, el punto en que convergen los deseos de la historia y la civilización. En efecto, el Rosario, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología, centrada en la persona de Cristo. Contemplamos sus misterios. Más allá de que en algunos de estos misterios también contemplamos a la Madre, la asunción a los cielos y la coronación, está centrado en la persona de Cristo. Concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico. Como les decía recién, esta carta apostólica, el Papa la emite, la da a la Iglesia, con ocasión de nombrar al año del Rosario, el año que va entre octubre del 2002 y octubre del 2003. Y dice él: he sentido la necesidad de desarrollar una reflexión sobre el Rosario, para exhortar a la contemplación del rostro de Cristo en compañía
y ejemplo de María, su Santísima Madre. Esto es lo que va a guiar, de alguna manera, toda la vida y todo el camino espiritual que se nos propone, ¿no? Contemplar el rostro de Cristo en compañía y ejemplo de su Santa Madre. El rosario, comprendido en su pleno significado, conduce al corazón mismo de la vida cristiana y ofrece una ordinaria y fecunda oportunidad espiritual y pedagógica para la contemplación personal, la formación del pueblo de Dios y la nueva evangelización. Fíjense, quisiera detenerme un segundo en esto, ¿no? Para la formación del pueblo de Dios. Vivimos momentos muy críticos, muy importantes, momentos de mucho desafío. Y fíjense que uno de esos desafíos importantes es la formación del pueblo de Dios. Si las sectas tienen tanto auge en nuestra América Latina, por ejemplo, si Nueva Era, esta secta mundialmente conocida, ha hecho tantos estragos entre el pueblo cristiano, ha sido por la falta de formación. Miren, el Papa Juan Pablo II decía que el rosario, comprendido en su pleno significado, sirve también para la formación del pueblo de Dios y la nueva evangelización. Claro, ¿cuáles son las objeciones que a veces surgen frente al rosario? Que hay una cierta crisis con esta oración, ¿no? Que corre el riesgo de ser infravalorada injustamente. Desde el Concilio Vaticano, que se puso el centro en la liturgia como el culmen y la fuente de toda la vida cristiana, hay quien piensa que esa centralidad de la liturgia va a traer como consecuencia una disminución y de la importancia de lo que es el rosario. Pero dice San Juan Pablo II, dice que en realidad no solo no se opone a la liturgia, sino que le da soporte, ya que introduce y la recuerda, ayudando a vivirla con plena participación interior, recogiendo así sus frutos en la vida cotidiana. ¿Cuántas comunidades que les ha hecho tanto bien comenzar antes de la celebración de la Eucaristía, rezar el rosario, preparar el corazón de la gente? Y no solo como para hacer tiempo mientras la gente va llegando a la misa, sino como una verdadera disposición del corazón para celebrar la Eucaristía. Es hermoso ver en muchas comunidades que esto se sigue haciendo, que se respeta y que ha dado realmente frutos invalorables, ¿no? La comunidad se dispone en el silencio, se dispone interiormente para celebrar el misterio de la Eucaristía y muchas veces para llevarse el fruto de esa celebración y de ese misterio. Y también se teme que pueda resultar poco ecuménica por su marcado carácter mariano, ¿no? Pero dice el Papa, un culto orientado al centro cristológico de la fe, de modo que mientras es honrada la Madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado y glorificado. Comprendido esto adecuadamente, el rosario es una ayuda, no un obstáculo para el ecumenismo. Si pensamos que el rosario nos ayuda a contemplar en profundidad el misterio de Cristo, nunca puede ser un obstáculo, al contrario. Es una gran ayuda para poder dialogar con los hermanos de otras religiones. El rosario es una vía de contemplación. Forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. Iniciado en Occidente, es una oración típicamente meditativa y se corresponde de algún modo con la oración del corazón, u oración de Jesús, surgida en el Oriente cristiano. Y aquí San Juan Pablo, lo que les decía al principio, nos invita a que sea una oración por la paz y por la familia. Algunas circunstancias históricas ayudan a dar un nuevo impulso a la propagación del rosario. Pensemos hoy en el tiempo que estamos viviendo, en esta pandemia, en tantas familias que han tenido que hacer de sus hogares el centro de la vida espiritual. ¿No? Pensemos hoy ante estas circunstancias históricas que hoy nos tocan vivir. Y dice el Papa que ante todo la urgencia de implorar a Dios el don de la paz. Cada día en muchas partes del mundo, nuevos episodios de sangre y violencia nos invitan a promover el rosario para sumergirse en la contemplación del misterio de aquel que es nuestra paz.
el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, el odio. Qué hermoso pensar que Jesucristo, príncipe de la paz, como lo nombra la Escritura, ¿sí? Contemplar el misterio de su vida, desde su nacimiento, pasando por los misterios de la vida pública, los misterios de luz, los misterios de dolor, donde entrega su vida para darnos la vida en plenitud, y la resurrección, nos ayudan a entender lo importante que es trabajar por la paz. Y dice el Papa, y otro ámbito crucial de nuestro tiempo que requiere una urgente atención y oración es el de la familia, célula de la sociedad, amenazada cada vez más por fuerzas disgregadoras, tanto de índole ideológica como práctica. Las ideologías de este tiempo, ¿no? ¿Cuánto daño le están haciendo a la familia? Fíjense, el rosario sigue siendo un arma poderosa para sostener, acompañar y formar a nuestras familias en un verdadero camino de seguimiento del Señor. Esto que está pasando hoy con las familias nos hacen temer por el futuro de esta fundamental e irrenunciable institución y con ella por el destino de toda la sociedad. Si decimos que la familia es la célula de la sociedad, la destrucción de la familia es la destrucción de la sociedad. Pero bueno, muchos de eso no lo entienden y por eso necesitamos volver a descubrir esta oración del rosario como un arma y un instrumento poderoso para transformar y fortalecer nuestras familias. La invitación de Jesús que nos hace en el Evangelio de San Juan, ahí tienes a tu madre. Numerosos signos muestran cómo la Santísima Virgen ejerce también hoy, precisamente a través de esta oración, aquella solicitud materna para con todos los hijos de la Iglesia que el Redentor, poco antes de morir, le confió en la persona del discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Qué hermoso pensar que hoy esta invitación sigue siendo para nosotros. Cada vez que nos unimos en la oración del rosario, cada vez que tomamos esta cadena bendita, como la llama el Beato Longo, cada vez que nos unimos en esa oración, estamos aceptándola a María a los pies de la cruz. En este altar quise poner también allí la cruz, ¿no? María al pie de la cruz recibe a cada uno de nosotros como hijos y cada uno de nosotros la recibimos a ella como madre. Y por último, en esta introducción, Juan Pablo II habla de las huellas de numerosos testigos. Sería imposible citar la multitud de innumerables santos que han encontrado en el rosario un auténtico camino de santificación. Bastará con recordar a San Luis María Griñón de Montfort, que tiene textos hermosos sobre María y sobre el rosario, al Padre Pío de Pietrelcina. Y un especial carisma como verdadero apóstol del rosario tuvo también el beato Bartolomé Longo. Su camino de santidad se apoya sobre todo en una inspiración sentida en lo más hondo de su corazón. Quien propaga el rosario se salva. Miren qué hermoso, ¿no? No solo estamos haciéndole un bien a las personas, sino que nos hacemos un bien también a nosotros mismos, al anunciar y al motivar a las personas a rezar el rosario. Quien propaga el rosario se salva. Ese sitio llamado a reconstruir en Pompeya un templo dedicado a la Virgen del Santo Rosario. Con toda su obra y en particular a través de los 15 sábados, Bartolomé Longo desarrolló el meollo cristológico contemplativo del Rosario, que ha contado con un particular aliento y apoyo en el Papa León XIII, también conocido como el Papa del Rosario. La verdad que una introducción que ya nos hace preguntar lo hermoso de lo que nos va a ir compartiendo en cada uno de estos capítulos. Voy a intentar no hacerlo muy largo, unos 5 minutos más para compartir esto, pero me gustaría sobre todo que quedara claro que rezar el rosario nos une profundamente al misterio de Cristo y nos hace contemplarlo con los ojos y el corazón de María. En el primer capítulo, que vamos a comenzar, dice el Papa, contemplar a Cristo con María. La contemplación de Cristo
tiene en María su modelo insuperable. Los ojos de su corazón se concentran de algún modo en él ya en la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo. En los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. Cuando por fin lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del Hijo, cuando lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Qué hermoso esta imagen que nos presenta, ¿no? María, desde el momento de la Anunciación, ya fijó los ojos en él. Qué hermoso para una mamá que nos esté escuchando, qué hermoso pensar en esto, ¿no? También María, durante esos 9 meses de embarazo, María fue imaginando el rostro de este pequeño. ¿Cómo habrá sido el corazón, ¿no?, de esta mamá que va imaginando? Y cuando lo contempla por fin en el nacimiento en Belén, lo envuelve en pañales, lo recuesta sobre el pesebre, sus ojos extasiados allí ante la imagen, ¿no? Qué hermoso pensar en esto, y qué hermoso que cuando rezamos el rosario también con ella podemos fijar los ojos en el Señor. Los recuerdos de María. María vive mirando a Cristo, tiene en cuenta cada una de sus palabras. Nos dice la Escritura, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los recuerdos de Jesús, impresos en su alma, la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos que han constituido, en cierto sentido, el rosario que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrenal. Es cierto que tal vez María no rezó el rosario como lo rezamos nosotros, pero pensemos que ella, con su corazón, con su mente, repasaba y contemplaba los misterios de la vida del Hijo. Y es lo que hacemos cuando rezamos el rosario. El rosario, oración contemplativa. Como subrayó Pablo VI, sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma, y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas. Por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y reflexivo, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvelen su insondable riqueza. Cuando solo lo rezamos por cumplir, cuando solo se convierte en una oración mecánica, la verdad es que no tiene ningún sentido, porque no van a producir en el alma de quien reza aquello para lo cual está destinado. Por eso es hermoso ver tantas personas que rezan en un clima reposado, tranquilo y contemplativo. Por ahí nos puede pasar, buscamos a veces un rosario para rezar, escuchando a otros, nos encontramos en YouTube, en distintos lugares, rosarios que lo rezan a una velocidad incomprensible, ¿no? Es muy difícil pensar que se puede rezar así. Montfort decía que muchas personas rezan el rosario hasta comiéndose palabras, ¿no? Jamás le hablarían a la persona que menos aprecio le tengan. Y dice él, y piensan con eso honrar a Jesús y a María. Entonces necesitamos volver a descubrir ese ritmo que necesita y que merece para que podamos hacerlo de la mejor manera, pero sobre todo para que posibilite la contemplación de los misterios. Comprender a Cristo desde María. No se trata solo de comprender las cosas que le ha enseñado, sino de comprenderlo a Él. Ella, María, conoce a Cristo. Nadie como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. Y por eso, cuando rezamos, necesitamos de ella. Ella nos enseña, nos ayuda, nos sostiene, nos auxilia para que podamos rezarlo de la mejor manera. Y claro, configurarnos a Cristo, que es el misterio último que esperamos a través del rosario, ¿no? En el recorrido espiritual del rosario, basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo, en compañía de María, este exigente ideal de configuración con Él se consigue a través de una asiduidad, que pudiéramos decir amistosa. El beato Bartolomé Longo dice,
Como dos amigos frecuentándose, suelen aparecerse también en las costumbres. Así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen, al meditar los misterios del rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos. Y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. Claro, si rezamos el rosario todos los días, si nos animamos a rezarlo de manera que podamos ir meditando los misterios, vamos a entrar en esa sintonía, en esa comunión, y nos vamos a ir configurando en este gran misterio. El rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros. El Papa toma, como les decía antes, esa frase, ¿no?, para su lema episcopal, totus tus, ¿no?, todo tuyo. Un lema, dice él, como es sabido, inspirado en la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort, que él mismo explicó así el papel de María en el proceso de la configuración de cada uno de nosotros con Cristo. Como quiera que toda nuestra perfección consiste en ser conformes, unidos y consagrados a Jesucristo. Y de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre, que cuanto más consagrada esté un alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará a Jesucristo. De verdad, en el rosario, el camino de Cristo y el de María se encuentran profundamente unidos. María no vive más que en Cristo y en función de Cristo. Rogar a Cristo con María. Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con insistencia y confianza para ser escuchados. Para apoyar la oración que Cristo y el Espíritu hacen brotar en nuestros corazones, interviene María con su intercesión materna. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María. Si es cierto que Jesús es el único mediador, es el camino de nuestra oración, María, pura transparencia de él, muestra el camino, y a partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, centrándola en la persona de Cristo. El rosario es a la vez meditación y súplica. La plegaria insistente a María, a la Madre de Dios, se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo ante el corazón del Hijo. Ella es omnipotente por gracia, nos va a recordar el Beato Bartolomé. Ella es omnipotente por gracia. Súplica omnipotente, intercesión omnipotente. Anunciar a Cristo con María. La historia del Rosario muestra cómo esta oración ha sido utilizada, especialmente por los dominicos, en un momento difícil para la Iglesia, a causa de la difusión de la herejía. Como les decía recién, no algo no tan... lo volvemos a descubrir hoy como algo propicio, ¿no?, al Rosario para los tiempos también que vivimos. Hoy estamos ante nuevos desafíos. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del Rosario con la fe de quienes nos han precedido? El Rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador. Qué hermoso pensar que podemos ser verdaderos evangelizadores a través de la oración del Santo Rosario. Bueno, el capítulo 2 se nos invita a descubrir el misterio de Cristo, misterios de la Madre. El Rosario como compendio del Evangelio, lo decíamos antes también, ¿no? A la contemplación del rostro de Cristo solo se llega escuchando en el Espíritu la voz del Padre. Como nos ha dicho Jesús, nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. A Pedro le dirá en aquel momento donde Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías. Jesús le va a decir,
Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, para poder acogerla a esta gracia, es indispensable ponerse a escucharla. Solo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que puede madurar y desarrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y coherente de aquel misterio, el misterio de Cristo, el misterio de Dios. El Papa Pablo VI invitaba oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora. La repetición litánica del Dios te salve María se convierte también en alabanza constante a Cristo, término último del anuncio del ángel y del saludo de la Madre del Bautista. Bendito sea el fruto de tu seno. Con esta carta del 2002, el Papa hacía una oportuna y hermosa incorporación, incorporaba los misterios luminosos. Si ustedes recuerdan, hasta antes de esta carta, antes del año del Rosario, teníamos los misterios de gozo, de dolor y de gloria. Pero va a ser el Papa Juan Pablo II quien va a hacer esta introducción de los misterios luminosos. Y él mismo va a decir, bueno, que de los muchos misterios de la vida de Cristo, el Rosario, tal como se ha consolidado en la práctica, ¿sí?, solo considera algunos, una selección que se hizo, organizándolo teniendo en cuenta el número 150, que es el mismo de los Salmos. Pero dice él, para que pueda decirse que el Rosario es más plenamente compendio del Evangelio, es conveniente, pues, que tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo, misterios de gozo, y antes de considerar los sufrimientos de la pasión, los misterios de dolor, y el triunfo de la resurrección, los misterios de gloria, la meditación se centre también en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública, los misterios de la luz. Esta incorporación de nuevos misterios se orienta a hacerla vivir con un renovado interés en la espiritualidad cristiana, con la profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo, luz, dolor y de gloria. Después va a ir desarrollando el Papa cada uno de estos misterios, a qué es lo que apunta, qué es lo que estamos invitados, ¿sí? La verdad que quiero invitarlos a que en algún momento pueden leer esta carta, lo hagan, porque realmente tiene una gracia muy especial. En cada uno de los misterios, él va a destacar alguna parte para hacernos entender a nosotros que estamos llamados a poder entrar en el misterio de la contemplación, a entrar en el misterio de la gracia. Entonces dice, bueno, hablando de los misterios de gozo, dice el Papa, gozo que produce el acontecimiento de la encarnación. Te alégrate María, que va a decir el ángel. La voz misma de María y la presencia de Cristo en su seno hacen saltar de alegría a Juan Bautista, ¿no? Segundo misterio de gozo, la visitación de la Virgen. Meditar los misterios de gozo significa adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido profundo. María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es ante todo buena noticia, que tiene su centro en Cristo, el Verbo hecho carne, único Salvador del mundo. Misterios de luz. Esta dimensión se manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el Evangelio del Reino. Cada uno de estos misterios revela el reino ya presente en la persona misma de Jesús. Misterio de luz, el bautismo del Jordán. Misterio de luz, la incesante invitación a la conversión. Misterio de luz, también la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, donde el Señor muestra su gloria. Misterios de luz, la transfiguración, ¿no? Tus vestiduras deslumbrantes. Misterio de luz, el misterio que nos reúne y nos congrega, el misterio de la Eucaristía, en la última cena. Misterios de dolor. El rosario escoge algunos momentos de la pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. ¿Por qué? Lo va a decir más adelante. Los misterios de dolor llevan al creyente a revivir la muerte de Jesús
poniéndose al pie de la cruz junto a María, para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora. Fíjense que cuando rezamos el rosario, cada uno de los misterios que vamos rezando, cada uno de estos grupos, los 4 grupos que están los misterios, necesitamos entrar en el gran misterio, que es el misterio del amor. Misterios de gloria. Por último, los misterios de gloria alimentan en los creyentes la esperanza en la meta escatológica, hacia lo cual se encaminan como miembros del pueblo de Dios, peregrinos en la historia. Y del misterio necesitamos pasar al misterio. De estos misterios que hemos contemplado, necesitamos pasar al gran misterio. Los ciclos de meditaciones propuestos en el Santo Rosario no son ciertamente exhaustivos, pero llaman la atención sobre lo esencial. Cada rasgo de la vida de Cristo refleja aquel misterio que supera todo conocimiento. Es el misterio del Verbo hecho carne, en el cual reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Esto que nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses. La carta a los Efesios desea ardientemente a todos los bautizados que Cristo habite por la fe en sus corazones, para que arraigados y cimentados en el amor puedan conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que se vayan llenando hasta la total plenitud de Dios. El Rosario promueve este ideal, ofreciendo el secreto para abrirse más fácilmente a un conocimiento profundo y comprometido de Cristo. Podríamos llamarlo el camino de María. Los misterios de Cristo son también, en cierto sentido, los misterios de su madre, incluso cuando ella no está implicada directamente. Haciendo nuestras el Ave María, las palabras del ángel Gabriel y de Santa Isabel, nos sentimos impulsados a buscar siempre de nuevo en María, entre sus brazos y en su corazón, el fruto bendito de su vientre. De los misterios al gran misterio. María, puente, camino para llegar a ese gran misterio de Dios. Y el último capítulo, para ya ir concluyendo, el Papa lo haría con esta frase de San Pablo: para mí la vida es Cristo, el rosario como un camino de asimilación de este gran misterio. El rosario propone la meditación de los misterios de Cristo con un método característico, adecuado para favorecer su asimilación. Se trata del método basado en la repetición, el Ave María. Si consideramos superficialmente esta repetición, se podría pensar que el rosario es una práctica árida y aburrida. En cambio, si se toma como expresión del amor que no se cansa de dirigirse a la persona amada, con manifestaciones que incluso parecidas en su expresión son siempre nuevas respecto al sentimiento que las inspira. Si lo rezamos sin poner el corazón, sin sentir el amor de lo que estamos haciendo, termina siendo algo árido. Pero cuando es el amor el que nos dirige, se convierte en una hermosa práctica para manifestar el amor que sentimos a Jesús a través de María. No debe extrañarnos que la relación con Cristo se sirva de la ayuda de un método que se comunica con el hombre respetando nuestra naturaleza y nuestros ritmos. Esto aparece de modo evidente en la liturgia. Los sacramentos, los sacramentales están estructurados con una serie de ritos relacionados con las diversas dimensiones de la persona. El rosario es un método para contemplar. Como método debe ser utilizado en relación al fin y no puede ser un fin en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que cuando rezamos el rosario lo hacemos para configurarnos con Cristo a través del corazón de María, no simplemente por rezar el rosario. Lo hacemos con esa finalidad profunda de encontrarnos con el misterio. El Papa nos va invitando a que ya al momento de enunciar el misterio, cuando decimos vamos a contemplar en este segundo misterio tal cosa, que ya tengamos la posibilidad de hacernos esa imagen. Muchas oportunidades podemos tener algunas imágenes que nos recuerden los misterios que estamos rezando, pero podemos también
ir imaginando esa imagen. El escuchar la palabra de Dios, cuando junto al misterio también proclamamos la palabra que lo enuncia, es mucho más rico y mucho más grande. Por eso están buenos aquellos textos de los rosarios meditados que nos ayudan a que podamos verdaderamente hacer un camino de contemplación más enriquecedor. Y ahora quisiera detenerme nada más que unos minutitos en el rosario. Dice, instrumento tradicional para rezar es el rosario. En la práctica más superficial, a menudo termina por ser un simple instrumento para contar la sucesión de las Ave Marías, pero sirve también para expresar un simbolismo. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que el rosario está centrado en el crucifijo, que abre y cierra todo el proceso de la oración. El beato Bartolomé Longo lo consideraba también como una cadena que nos une a Dios. Cadena, sí, pero cadena dulce. Así se manifiesta la relación con Dios, que es Padre, cadena filial que nos pone en sintonía con María, la sierva del Señor, y en definitiva, con el propio Cristo, que aún siendo Dios, se hizo siervo por amor a nosotros. Bueno, el final y la conclusión de este hermoso texto, de este hermoso documento, tiene que ver con una invitación a que más que nunca hacemos por la paz. Frente a las dificultades que estamos viviendo como sociedad y el mundo, que podamos volver a centrar esta oración del rosario, a pedir por la paz, por nuestros gobernantes, por todos aquellos que tienen en sus manos el destino de las naciones. También a que sea la oración de la familia, ¿no? Cuánto bien que le ha hecho a nuestras familias la oración del rosario, padres y hijos y aquellos familiares que se unen en esta hermosa oración. Y aquella convicción, aquella frase de Juan Pablo II que siempre dirigía, ¿no? La familia que reza unida, permanece unida. Rezar el rosario por los hijos, y mejor aún, con los hijos, educándolos desde su tierna edad para este momento cotidiano de un intervalo de oración de la familia. No es ciertamente la solución de todos los problemas, pero es una ayuda espiritual que no se debe minimizar. Y termina diciéndonos, bueno, rosario, un tesoro que recuperar. Queridos hermanos y hermanas, una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica merece de veras ser recuperada por la comunidad cristiana. Me dirijo en particular a ustedes, queridos hermanos en el episcopado, sacerdotes, diáconos, y a ustedes, agentes de pastoral en los diversos ministerios, para que teniendo la experiencia personal de la belleza del rosario, se conviertan en sus dirigentes promotores. Cuento con ustedes, consagrados y consagradas, llamados de manera particular a contemplar el rostro de Cristo, siguiendo el ejemplo de María. Pienso en todos ustedes, hermanos y hermanas de toda condición, familias, enfermos, ancianos. En ustedes, jóvenes, tomen con confianza entre las manos el rosario, descubriéndolo de nuevo a la luz de la Escritura, en armonía con la liturgia y el contexto de la vida cotidiana. Que este llamamiento mío no sea en balde. El beato Bartolomé Longo, apóstol del Rosario, decía, y el Papa toma esas palabras de él: hago mía con gusto las palabras conmovedoras con las que él termina la célebre súplica a la Reina del Santo Rosario. Y con esta oración quisiera también yo concluir. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los apóstoles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio. No te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti el último beso de la vida que se apaga, y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh Reina del Rosario de Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana, consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Como les decía, esta carta de Juan Pablo II, escrita el 16 de octubre del año 2002, dando origen a este
y comienzo a este año del Santo Rosario. Bueno, una hermosa experiencia haber revivido esto. Como les decía, ha estado muy presente en mi vida la oración del Rosario. Y la verdad que poder compartir con ustedes este texto tan hermoso que nos presenta Juan Pablo II, este santo que ha influido de una manera tan especial, ¿no?, en nuestro siglo. Este santo que ha amado a María, este santo que ante una situación difícil de su vida, como fue ese atentado que sufrió, él se refugió en los brazos de María. Qué hermoso de la mano de él poder hacer este camino. Y qué hermoso descubrir la fuerza que tiene el Rosario en nuestra vida y esta victoria a la que estamos llamados a llevar adelante con la ayuda del Rosario. Bueno, como les decía, estamos preparando el corazón en nuestra diócesis de Mendoza. Celebramos cada primer domingo de octubre la fiesta de la Virgen del Rosario, patrona de nuestra diócesis. Así que este año de manera particular, que no podemos juntarnos, lo vamos a hacer de manera virtual. Las comunidades se están preparando para vivir mañana esa hermosa fiesta. Desde las 5 de la tarde aquí de Argentina vamos a comenzar con un camino de preparación y a las 19 horas vamos a tener la misa presidida por nuestro obispo, Monseñor Marcelo Colombo, quien nos va a acompañar en esta celebración a la Virgen, a la Madre. A lo largo de la historia, la Virgen, en muchos lugares, en sus distintas advocaciones, ha pedido rezar el rosario. Que esta súplica, este pedido de la Virgen, no caiga en bolso roto, ¿no?, saco roto, como solemos decir, ¿no?, sino que nos ayude a plantearnos. Y si necesitamos, de verdad, pidamos la gracia. Pidámosle a ella la gracia de poder rezar cada día el Santo Rosario. Quisiera terminar que pudiéramos compartir, escuchar una canción que es muy significativa de nuestra diócesis, como es la tonada a la Virgen del Rosario. Quisiera compartírselas para que pudiéramos hoy volver a descubrir esta gracia de la Virgen que nos llama, que nos invita, y poder tener realmente una respuesta favorable a esa invitación de rezar el Rosario. Voy a poner la imagen de ella para que podamos escuchar esta tonada. Encendida de lo profundo de mi alma, el quererte sin medida, y como aguada que calma, te canto, estrella encendida de lo profundo de mi alma. Cansado de tantas lenguas y soledad del destino, hoy te encuentro en las lagunas y dejo mis desatinos. Cansado de tantas leguas y soledad del destino, te canto al anochecer y cuando despunta el alba, un jardín por florecer, es tu manto el que me salva. Te canto al anochecer y cuando despunta el alba. Virgencita del Rosario, del cielo caiga una luz,
encender un novenario que nos abrace a la cruz. Virgencita del Rosario, del cielo caiga la luz. Al Padre Obispo que viva, al sentir un campanario, veneremos nuestra Virgen, la Señora del Rosario. Veneremos nuestra Virgen, la Señora del Rosario. Bueno, una de las canciones más tradicionales que cantamos aquí en nuestra diócesis, que nos habla de la devoción que sentimos a nuestra Madre, la Virgen del Rosario. Bueno, la verdad que ha sido una alegría compartir con ustedes, una alegría estar presente en este congreso. La verdad que aquí en Argentina, como en muchos lugares, ¿no? Son muy queridos estos congresos porque aportan una enseñanza realmente que ayuda a vivir nuestra vida cristiana. Así que tanto a Marino Restrepo como a la comunidad de Peregrinos del Amor, que tanto bien nos hacen a través de estos seminarios y estos congresos. Así que bueno, agradecerles a ellos, agradecer la invitación. Maria, danza insieme a noi, Maria, siamo i figli tuoi, Maria, prendi i nostri cuori, Maria, portali al Signore.